Buenas tardes, mi nombre es Miguel Porras y voy a exponer sobre lo que es la dinámica. Para entender la dinámica, primero tenemos que saber los conceptos de masa, peso y cuáles son las leyes de Newton. La masa es una magnitud escalar que expresa la cantidad de materia que hay en un objeto o un cuerpo. El peso designa la medida resultante de la acción que ejerce la gravedad terrestre sobre un cuerpo. ¿Qué son las leyes de Newton? Las leyes de Newton son tres. El principio de inercia, la fuerza es igual a masa por aceleración y la ley de acción y reacción. Es la primera. El principio de inercia. Esta me indica que cuando un cuerpo está en reposo, describe un movimiento de las características del movimiento rectilíneo uniforme. Las fuerzas que se aplican sobre él tienen una resultante nula. Segunda ley de Newton. El principio de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta fórmula fundamental de la dinámica y llega a partir de suponer que un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal es sujeto a una fuerza paralela a esa superficie, pudiéndose predecir el rozamiento. Veremos que el cuerpo se pone en movimiento a una aceleración constante. La tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Esta se escucha mucho en todos lados, ya que básicamente es que un cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro y en ese mismo instante el cuerpo contrario ejerce una fuerza de igual intensidad, pero en dirección y sentido contrario que el primero. Estas tres leyes son fundamentales en la dinámica y se aplican más que todo en el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora podemos definir qué es en sí la dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producirán sobre el cuerpo en movimiento. Los antiguos pensadores griegos creían que la velocidad y la constancia del movimiento en la línea recta de un cuerpo, o sea, lo que más tarde se llamó movimiento rectilíneo uniforme, estaban proporcionalmente relacionados con la fuerza, que la caída de un cuerpo pertenecía a esa categoría, por lo que se suponía que caería más rápido el cuerpo que más pesara, pero no. Luego Galilei entendió que la caída de los cuerpos no podía ser un movimiento uniforme, y desde una misma altura, dos cuerpos de distinto peso tardan lo mismo en caer. Este contexto fue lo que posibilitó que algunos años después Isaac Newton estableciera las tres leyes fundamentales de la dinámica, que explicaban las pautas fundamentales del comportamiento de los cuerpos, que son las antes mencionadas. Clasificación de las fuerzas según su comportamiento de la relación entre los cuerpos. En general podemos decir que hay dos grandes fuerzas que actúan a distancia y que actúan por contacto, es decir, que debe haber uno o más puntos de contacto entre el cuerpo y otro. Todas fuerzas ejercidas siempre por un cuerpo sobre otro cuerpo, aún llamadas fuerzas internas, son en realidad fuerzas de un átomo sobre otro átomo, o de una molécula sobre otra molécula, etc. Las fuerzas a distancia corresponden a los 5 campos conocidos: el gravitatorio, el magnético, el eléctrico, el nuclear débil y el nuclear fuerte. Las fuerzas nucleares y gravitatorias tienen relación con las masas del cuerpo y son solo de atracción. Las fuerzas eléctricas y magnéticas pueden ser de atracción o de repulsión. Las fuerzas de contacto son muy variadas y se pueden enumerar por el efecto que producen. Por ejemplo, las aceleradas, las deformadas, el estiramiento, de compresión, de torsión. También se puede clasificar en conservativas y disipativas, es decir, si conservan o no la cantidad de energía. Fuerza de roce y coeficiente de roce. El roce es el acto y la consecuencia de rozarse o rozar, quitar un trozo superficial de algo, tocar de manera ligera, suave una cosa. Y así se denominan aquellas fuerzas que se generan entre los cuerpos que están en contacto. Estas fuerzas producen una resistencia a los movimientos de un objeto respecto a otro. La superficie de un cuerpo nunca es totalmente lisa. En todos los casos presenta ciertas asperezas. Por eso, si un cuerpo está en contacto con otro, las asperezas de ambos encajan, generándose una resistencia a un eventual movimiento. Esto quiere decir que si queremos arrastrar un objeto que se encuentra en el suelo,
tendremos que realizar un esfuerzo para lograr que dicho objeto abandone su estado de reposo, ya que habrá una fuerza de roce estática que se opondrá al desplazamiento. La fuerza efectiva que permitirá mover al objeto, en definitiva, será igual a la suma de la fuerza aplicada y la fuerza de estático. El rozamiento estático se da cuando dos cuerpos están sometidos a fuerzas de desplazamiento, pero todavía no han probado un movimiento relativo de los cuerpos entre sí. Por esto también se habla de la fuerza de adherencia, que tiene que superar para que un cuerpo se ponga en movimiento. La fuerza de adherencia es una fuerza de reacción. En los sistemas estáticamente determinados, la fuerza de adherencia se puede determinar partiendo de las condiciones del equilibrio. El rozamiento dinámico es cuando un cuerpo se desplaza sobre otro cuerpo, provocando una fricción. Dicha fricción será mayor cuando sea mayor la rigurosidad de las dos superficies que rozan entre sí, y también cuando mayor sea la fuerza con la que se presentan dichas superficies entre sí. La fuerza de rozamiento dinámico es una fuerza física y es proporcional a la fuerza normal. El coeficiente de roce. Cuando se ponen en contacto dos superficies, el movimiento de una respecto a la otra generan fuerzas tangenciales, llamadas fuerzas de fricción. Estas fuerzas tienen sentido contrario a la fuerza aplicada. La naturaleza de este tipo de fuerzas está dirigida hacia la izquierda. Está ligada a las interacciones de las partículas microscópicas de las dos superficies implicadas. El valor del coeficiente de rozamiento es característico de cada par de materiales en contacto. No es una propiedad intrínseca de un material. Depende además de muchos factores como la temperatura, el acabado de la superficie, la velocidad relativa entre las superficies, etc. El momento. El momento representa la intensidad de una fuerza con la que se intenta hacer girar a un cuerpo rígido. El momento aumenta tanto si la fuerza aplicada como si aumenta la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de la fuerza. El momento de una fuerza se calcula como el producto vectorial entre la fuerza aplicada y el vector distancia, que va desde el punto para el cual calculamos el momento hasta el punto donde se aplica la fuerza. También el momento de una fuerza recibe el nombre de un cuerpo rígido. Para saber lo que es el equilibrio de un cuerpo rígido necesitamos primero saber qué es el cuerpo rígido. El cuerpo rígido es un cuerpo creado por la física para estudiar el movimiento de estos de manera más fácil. Entonces, el equilibrio de un cuerpo rígido, cuando un cuerpo está sometido a un sistema de fuerzas, que la resultante de todas las fuerzas y el momento resultante sean cero, entonces el cuerpo está en equilibrio. Esto físicamente significa que el cuerpo, a menos que esté en un movimiento uniforme rectilíneo, no se trasladará ni podrá rotar bajo la acción de ese sistema de fuerzas. Para determinar el equilibrio de un cuerpo necesitamos saber su centro de gravedad. El centro de gravedad es el centro de simetría de masa, donde se interceptan los planos sagital, frontal y horizontal. En dicho punto se aplica la resultante de las fuerzas gravitatorias, que se ejercen en su efecto sobre el cuerpo. Cabe destacar que el centro de gravedad no se corresponde necesariamente con un punto de masa determinado de las fuerzas cuya acción se conserva la energía mecánica del sistema se denominan fuerzas conservativas, y las fuerzas cuya acción en el sistema se disipa o se pierde la energía mecánica se denominan fuerzas no conservativas o fuerzas disipativas. Las fuerzas gravitatorias, elásticas y electrostáticas son fuerzas conservativas, y las fuerzas de rozamiento son fuerzas no conservativas. Cuando hay fuerzas no conservativas, la energía mecánica del sistema se reparte entre calor y energía mecánica final. La transferencia de energía de un punto A a un punto B no es absoluta. Una parte importante de esa energía mecánica inicial se pierde en forma de calor. Ese calor es el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Bueno, al definir la energía potencial fue todo por la exposición. Esos son todos los componentes en la dinámica, que la dinámica va relacionada con el movimiento rectilíneo uniforme.